Pues sobre el papel de la justicia en la violencia machista, en la protección de las víctimas y también sobre otras cuestiones de la judicatura, vamos a hablar ya con José Luis Sánchez Jauregui, que es el nuevo fiscal jefe en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hola, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, quiero empezar preguntándole por la violencia de género. De las 49 mujeres asesinadas el año pasado en nuestro país, 21 había interpuesto denuncia y en 11 de estos casos se habían adoptado medidas de protección. Sin embargo, los colectivos feministas dicen que las mujeres se sienten desprotegidas desde el punto de vista de la justicia. ¿Esto es así? Vamos a ver, el problema es que la justicia no puede garantizar la seguridad de nadie. Podemos adoptar las medidas, se valora el riesgo, se valora el hecho, se tiene que contar muchísimas veces con la víctima para ello, pero no podemos asegurarlo. Se adoptan las medidas, generalmente hay medidas de alejamiento que se imponen todos los días en los juzgados de violencia. En muchísimos casos, y esta es una provincia donde se aplican las medidas telemáticas de control con bastante asiduidad, tenemos las instrucciones de hacerlo, lo pedimos reiteradamente, contando siempre con el consenso de la víctima, pero eso no puede asegurar en ningún caso la seguridad de la víctima. Eso es imposible. ¿Y quién debe asegurar esa seguridad, valga la redundancia, de la víctima? Podemos adoptar, y vuelvo a insistir, todas las medidas para garantizar la seguridad, pero no podemos garantizar al 100% la seguridad. Lo que no se le puede pedir a la Administración de Justicia es que se adopten medidas que eviten los delitos, como no se puede evitar ningún tipo de delitos. Poniendo un ejemplo, por mucho que la Guardia Civil o la Policía Local pongan controles continuamente en la carretera, habrá conductores que infrinjan las normas y conduzcan con alcohol o a velocidad excesiva o conduzcan sin permiso. Podemos disminuir el riesgo de que provoquen algo, pero no podemos eliminarlo en ningún caso. Yo lo que pido es que no se exija a la justicia lo que no se puede hacer. Se nos puede pedir, exigir que adoptemos todas las medidas, que valoremos el riesgo. Ojo, Antonio, con los medios que tenemos no hay unidades de valoración integral de riesgo. Muchas veces lo tenemos que hacer los que somos, entre comillas, juristas, que no tenemos esa formación, valorando por experiencia al agresor y a la víctima y planteándonos qué riesgo puede tener, aparte de la valoración de riesgo policial. Pero no podemos acertar siempre. Hablamos ahora de la ley del sí es sí. Una de las últimas rebajas de condena la conocíamos ayer, 6 meses menos de prisión para un padre que abusó sexualmente de su hija menor de edad. ¿Cree usted que ha llegado el momento ya de reformar la ley, visto que se siguen produciendo en cascada nuevas revisiones a la baja de condena? Vamos a ver, la ley del sí solo es sí lo que hizo fue unir dos delitos, uno, entre comillas, con una pena inferior, el abuso sexual, con la agresión sexual. Si la agresión sexual, la pena de 6 da 12 y el abuso en una pena inferior, ahora la pena de lo que se llama abuso o agresión sexual, porque solo existe la agresión sexual, es de 4 a 12 años. Volver a reformar para evitar esto supondría elevar el mínimo de la pena de abuso sexual y o de lo que era el antiguo abuso sexual, y habría que establecer conductas con un mínimo de pena de cumplimiento de 6 meses de prisión que difícilmente podrían tener esa extensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Valorar el legislador, si esto se puede hacer, y nosotros seguir aplicando, conforme a las directivas, al decreto que dictó la Fiscalía General del Estado, los criterios de revisión de penas. También tengo que decir que se ha valorado caso a caso, que nos hemos opuesto casi siempre a la revisión de penas, pero hay cuestiones que cuando un tribunal puso en su momento la pena mínima que había en la ley y esa pena mínima ha bajado, ese mismo tribunal, con esa misma fundamentación de sentencia, no puede decir ahora no pongo el mínimo. Se ven casi obligados a aplicar esa pena porque en su momento consideraron que la que procedía era la pena mínima legal. No se calcula en años, se calcula en el mínimo legal que había en ese momento. ¿Se ha cometido un error? No se valoró suficientemente. Y también hay otra cosa que se ha dicho, no se podía en ningún caso poner una norma de que no se aplicara retroactivamente. Es un principio básico del derecho penal. Las normas más beneficiosas al reo se aplican siempre retroactivamente. Por eso cuando se hace una reforma legislativa hay que valorar muy mucho qué número de casos se pueden beneficiar.
Caso Romina Celeste, la joven asesinada presuntamente por su marido en Lanzarote en el año 2019. ¿Quién debe asumir responsabilidades por el hecho de que 4 años después su presunto asesino esté en libertad, ya que no se ha celebrado juicio? La Administración de Justicia, claramente. Tenemos que ver qué ha ocurrido y ver que esto no vuelva a ocurrir. También tengo que decir, lo dije el otro día, yo llevo 35 años ejerciendo y es la primera vez que recuerdo un caso, por lo menos cercano a nosotros, similar, que tras 4 años de prisión preventiva una persona haya sido puesta en libertad sin ni siquiera haber sido acusada. Pero creo que tenemos que valorar este error no solo por Romina, que es un hecho escabroso. He sido fiscal de violencia 7 años y he llevado asesinatos, no voy a decir peores, pero de igual ensañamiento que el de Romina. Pero también hay que valorarlo por todas las personas que están sometidas, incluso como investigados, acusados o imputados, a la Administración de Justicia. Es un brutal fracaso de la Administración de Justicia que a una persona no se le pueda juzgar en 4 años, que se le tenga que tener privado de libertad preventivamente, sin ni siquiera un acta de acusación, durante 4 años. Porque así nos ocurre muchas veces que hay personas que se enfrentan por primera vez por un delito leve a la Administración de Justicia, tienen una acusación y dicen, oiga, llevo 3 años para que me juzguen, yo no lo he hecho, quiero que me juzguen y que me absuelvan. Y sin embargo estoy o con medidas cautelares más leves o sometido a que un día me pueden juzgar y condenar sin que la Administración de Justicia haya respondido. La justicia tiene que ser rápida para ser justicia. Una justicia lenta provoca esto, provoca la alarma social y es un auténtico fracaso del sistema. Reforma del Código Penal, lo veíamos antes, la Fiscalía General del Estado ya ha fijado criterio único para la revisión de las condenas por los delitos de malversación. Dice el fiscal general del Estado que hay ánimo de lucro independientemente de que hubiese o no aumento patrimonial, siempre que haya un beneficio o ventaja propio. ¿Esto implica que la Fiscalía se va a oponer definitivamente a una rebaja de penas en un caso tan mediático como el de las Teresitas aquí en Canarias? Vamos a ver, creo recordar hasta la fecha, ayer lo miré, que no se ha pedido la revisión. En todo caso, el decreto del fiscal general del Estado, que para nosotros somos un cuerpo jerárquico, es de obligado cumplimiento, además mantiene una doctrina clarísima del Tribunal Supremo. El ánimo de lucro no tiene que ser un aumento pecuniario de mi patrimonio. Puede ser un beneficio, por ejemplo, de allegados, de cercanos. Yo no recibo nada. Y luego recibiré un favor, o recibo prestigio, o recibo reconocimiento social, o, por ejemplo, en el caso político, gano unas elecciones. Yo no he cobrado nada, pero si yo el dinero público me dedico a gastarlo para aquello diferente en que está destinado, y con eso consigo que me vuelvan a nombrar, no estoy ganando más dinero. Vuelvo a ganar, por ejemplo, unas elecciones. Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con el criterio de la Fiscalía General del Estado y creo que la ciudadanía tiene que entender esto. No porque alguien aumente su patrimonio en 1.000 euros es menos punible que quien aumenta el patrimonio de sus personas allegadas en 10.000 euros, aunque él no toque un solo euro de ese dinero público. O quien desvía un dinero público que está destinado, por ejemplo, a residencias de mayores y lo desvía a hacer festivales o a realizar cualquier obra de embellecimiento de un espacio, de un parque. Creo que primero hay que destinar el dinero a lo que está destinado y lo otro significa para él un beneficio, y es el beneficio porque busca un mayor reconocimiento social. Y en el caso de que se solicite esa revisión por parte de alguno de los condenados del caso de las Teresitas, ¿se opondrá la Fiscalía? En principio, si se cumplen los requisitos que da el fiscal general, claro que sí. Le quiero preguntar por esta nueva etapa al frente de la Fiscalía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como usted bien dice, hasta ahora había ejercido de fiscal en violencia de género. Durante su toma de posesión de este cargo, entre otros muchos retos, habló usted de proteger mucho más a los mayores, porque cada día, decía usted, son más y se encuentran totalmente desprotegidos ante la Administración de Justicia. Le pregunto, ¿en qué sentido están desprotegidos y cómo se les puede ofrecer esa mayor protección? La Administración de Justicia o la Fiscalía General, que además ha creado un fiscal de sala para estas personas, ha establecido unos criterios de actuación del Ministerio Fiscal, por ejemplo, de visitas y revisión de situaciones de ancianos en residencias. Intentar evitar que jamás vuelva a ocurrir lo que pasó el año 2020 con la pandemia. Y también
hacer ver a estas personas que la justicia está con ellas y que van a ser protegidas. Yo he sido fiscal delegado de violencia contra la mujer y violencia doméstica, y siempre veía el abandono y el olvido de la violencia doméstica. La violencia doméstica es ahora que eso que se llama violencia intrafamiliar, la violencia de las personas del artículo 173 del Código Penal. Y hay una violencia larvada enorme contra las personas mayores, muchas veces por parte de sus familiares directos, abandonos, dejaciones, se tiene a la persona para simplemente vivir de su pensión, no se le cuida, se le maltrata, se le olvida, se le deja abandonada en una residencia. Tenemos un problema muy serio con los abandonos en los hospitales de las personas mayores. Todo eso tiene que protegerlo e intentar evitarlo la Administración de Justicia, y que los maltratos a los ancianos, a las personas mayores, a nuestros padres, sean también perseguidos, evidenciados, y que la ciudadanía se dé cuenta que un padre y una madre lo perdonan casi todo y muchas veces están sufriendo en silencio sin que esa criminalidad negra salga a la luz, salvo en casos espeluznantes, como también he llevado alguno estos 7 años que he dedicado específicamente a la violencia doméstica y de género. Pues José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal jefe de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho acierto en esta nueva etapa. Muchísimas gracias a ustedes.